Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos terminando la lección número 13 de este tercer trimestre. El tema ha sido muy importante: hacer amigos para Dios, el gozo de participar de la misión. Fueron enseñanzas prácticas del cumplimiento de la misión de cada hijo de Dios. El tema centrado en la testificación. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es un paso de fe. Queremos resaltar un paso y la fe. Los pasos nos conlleva a pensar en las decisiones relevantes de cumplir una misión, salvar y servir a nuestros semejantes para el reino de los cielos. La fe es la fuerza o poder de lo que no se puede prescindir para ser felices. Queremos en esta ocasión dar lectura el libro de Filipenses 2, 5 al 7. El apóstol Pablo aquí nos enseña cómo Jesús decide llegar a la tierra, decide una decisión muy importante en favor de la humanidad. Vamos a dar lectura. En el libro de Filipenses 2, 5 al 7 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este pasaje podemos encontrar la esencia del amor divino, la expresión de amor de parte de Dios hacia la humanidad. Jesús dejó todo por nosotros. Corrió el riesgo de perder en medio de la humanidad. El libro deseado de todas las gentes, en la página 105, Ellen White dice lo siguiente: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuestros sacrificios no se pueden comparar a la de Jesús. En esta ocasión vamos a repasar, estudiar 3 lecciones sobre los pasos de la fe. La primera lección, los pasos de dedicación y renuncia. La segunda lección, los pasos hacia el llamado de Jesús. Y la tercera lección, los pasos de amor. La primera lección, los pasos de dedicación y renuncia. Jesús marcó el primer paso, demostrando el amor altruista, es decir, con diligencia procurando hacer el bien a la humanidad. En la mente de Dios siempre estaba salvar a la humanidad. En el cielo tomaron la decisión de que Jesús renunciaría a la divinidad para salvar a la humanidad. Y nuevamente notamos aquí la expresión de amor, la esencia del amor. En el libro de Filipenses que acabamos de leer, en el capítulo 2, 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. En forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que escogió a despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí podemos resaltar en el verso 5, dice lo siguiente: Jesús decidió vaciarse, dejó las características divinas, los atributos de Dios. Pablo destaca que voluntariamente Cristo decide ser siervo. Cristo abandonó la gloria con el propósito de salvar a la humanidad. Aferrarse en griego dice asparmos, algo de qué apoderarse. Jesús tenía todo el derecho de quedarse en el cielo, porque tenía las características, atributos divinos. Sin embargo, Jesús se despojó, se vació de ser forma de Dios. La palabra forma en griego es morfé, significa Cristo era igual que el Padre.
Efectivamente, Jesús también era igual que el Padre, quien voluntariamente decide ser siervo, esclavo, completa obediencia al Padre. La esencia del pensamiento de Jesús se puede resumir en 3 palabras: amor, servicio, sacrificio. Lo demostró en la cruz, eso lo dice el verso 8. Pablo nos anima a tener el mismo sentir a cada uno de sus hijos. Seguir los pasos de Jesús, ver las almas entregando sus vidas al Salvador, como resultado de servir a Dios, amar como Jesús amó, servir como Jesús sirvió. La segunda lección, los pasos hacia el llamado de Jesús. Jesús hace un llamado. El sentimiento de amor y servicio está en la mente de Jesús. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, en los versos 18 al 20. Allí encontramos palabras muy importantes. Y dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Él le dijo: venid en pos de mí, y haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús vio a estos hombres rudos. Jesús contempló a estos hombres trabajadores, entendidos en la pesca. Siempre pasaban todos los días, especialmente en las noches, en el mar. Jesús observaba a estos hombres que más adelante serían pescadores de hombres. Estos hombres eran entendidos en la pesca, expertos en la pesca. Y así Jesús le dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí podemos apreciar la decisión de estos hombres, porque estos hombres conocían a Jesús. Las enseñanzas de Jesús había resaltado en esa comunidad. Conocían perfectamente quién era Jesús. Por eso, al llamado de Jesús, estos hombres decidieron abandonar todo el trabajo que tenían. Y queremos complementar para entender mejor el libro Obreros Evangélicos, en la página 118, dice lo siguiente: algunos de estos discípulos tenían personas amadas que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni le preguntaron: ¿cómo viviré? ¿Cómo sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamado. Y cuando más tarde Jesús les preguntó: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin zapatos, ¿os faltó algo? Pudieron contestar: nada. En otras palabras, estos hombres habían entendido el significado del llamado de Dios. Después de haber sido pescadores en el mar, trabajando con los animales, ahora habían entendido el trabajo hacia los seres humanos. En sus corazones sintieron el profundo llamado divino. Dejaron todo, dejaron su familia, dejaron sus amigos, dejaron sus costumbres, dejaron sus redes. Hoy Jesús está llamando a cada uno de vosotros para ser pescadores de hombres, para compartir el amor y ser testigos en medio de las tinieblas. Tenemos aquí otra cita en el libro El deseo de toda la gente, en la página 214. Ellen White dice lo siguiente: lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que les impartan el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino.
Nosotros como seres humanos, cuando caminamos diariamente con Jesús, buscamos a Jesús en las primeras horas de cada mañana, podemos entender, podemos sentir, podemos comprender el cometido que Él tiene para nosotros. Ahora vemos otra historia importante de Mateo, el llamado de Mateo, Leví. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él le dijo, sígueme. Y se levantó y siguió. Encontramos este pasaje en el libro de San Mateo 9:9. Mateo era recaudador de fondos de Roma. Posiblemente era odiada por las personas de esa comunidad, porque alguna vez, tal vez han tenido dificultad, tal vez se han abusado de la comunidad, cobrando de repente precios elevados, y por eso la gente tenía un concepto diferente de los recaudadores. Uno de ellos era Mateo. Nosotros también queremos vivir bajo algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, necesitamos responder el llamado de Dios. Aquí tenemos una cita importante, Hogar Adventista, en la página 268. Helen White dice lo siguiente: el Señor siempre asigna una tarea a cada ser humano. Desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, necesitamos tener una tarea en favor de la humanidad. Esta es la cooperación divina y humana. Aquí conocemos al hombre que obedece la luz, el Evangelio. La iglesia necesita hombres entendidos. La iglesia necesita hombres decididos. La iglesia necesita hombres osados. Y eso podemos ver en la vida de Saulo de Tarso. El registro bíblico encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versos 3 en adelante. No vamos a leer todos los versos, pero queremos solamente resaltar algunos hechos importantes de la historia de Saulo de Tarso. Todos conocemos que Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia, el hombre más conocido en aquel entonces. Tenía mucha solvencia académica, maltrataba a los que estudiaban la palabra de Dios. Sin embargo, el registro bíblico dice lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué contestó: ¿quién eres, Señor? Es que Saulo de Tarso conocía a Jesús, conocía a los predicadores, sabía quién estaba llamando, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debe de hacer. Recordemos, en la historia bíblica dice, en Damasco había un discípulo muy amado, llamado Ananías. Y en su visión Dios le dice a Ananías: Ananías, levántate, ve a la calle derecha, busca a un hombre llamado Saulo de Tarso, está en la casa de Judas, allí orando. Ananías no podía entender, porque sabía que este hombre tenía realmente referencias negativas. Y dijo: Señor, ¿por qué? Porque este hombre ha hecho tantos males en Jerusalén. Entonces nuevamente el Señor le dijo: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este. Saulo de Tarso estaba entendiendo, estaba comprendiendo el llamado de Dios. Y Dios le decía: me es instrumento escogido para salvar a la humanidad, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y también de los hijos de Israel. Podemos preguntarnos: ¿por qué a Saulo? Pensemos también, en las lecciones anteriores hemos hablado, hemos estudiado sobre endemoniado, la mujer samaritana, los pescadores, recaudador de fondos, de impuestos. Hoy estamos tratando un feroz perseguidor que es Saulo de Tarso. Todos ellos fueron transformados por la gracia de Dios.
luego enviados para compartir el mensaje de salvación. Nunca se cansaron de predicar el mensaje, el evangelio en favor de las almas. Hoy Cristo te llama a ti, me llama a mí. Nos llama a todos para cambiar el mundo. Desea que seamos instrumentos de Dios en esta comunidad, en el mundo, frente a las personas que necesitan la salvación. La tercera lección, los pasos de amor. En las dos anteriores habíamos visto cómo Jesús decide por la humanidad, y la segunda lección era que nosotros debemos aceptar el llamado de Dios. En esta tercera lección, los pasos de amor. El amor siempre se manifiesta en acción, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 14. Jesús no solamente nos invita para dar nuestro tiempo, para dar nuestro talento, para dar nuestro tesoro, sino también Jesús nos invita para entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Quisiera compartir con ustedes la historia de 3 damas, 3 líderes de la iglesia. Una mañana de sábado estaban todos estudiando la lección de la escuela sabática. De pronto 3 hombres armados ingresaron al templo. El líder estaba repasando confiadamente la lección y uno de ellos se acercó, apuntó con el revólver, le dice al líder: ¿ustedes qué esperan? ¿No saben que hay una reunión en el Colegio Nacional de esta ciudad? Levántense en este momento, salgamos todos deben salir. El líder avanzó por el pasillo por la puerta de atrás y la feligresía también le siguió al líder. Pero al final 3 damas estaban en la banca de atrás. Uno de esos hombres que tenía revólver le dice: señoras, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Por qué no se levantan si todos han salido? Una de las damas levantó la mano y dijo lo siguiente: nosotros hemos venido a servir a Dios. Nosotros hemos venido a adorar a Dios. Estamos aquí porque queremos entregar nuestras vidas. Si tenemos que morir, vamos a morir aquí. Estas 3 damas estaban decididas, no solamente entregar su tiempo, no solamente entregar su tesoro, no solamente entregar su tiempo, sino entregar su vida. Y quisiéramos leer en esta ocasión el libro de San Juan 21, 15, 19. Allí encontramos pasaje extraordinario. Preguntas y respuestas entre Jesús y Pedro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, probablemente era en la mañana, después de haber desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La primera pregunta que hizo Jesús. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Versos 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, tristemente, le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí encontramos la pregunta y respuesta. Jesús hablando a Pedro. Jesús preguntando a Pedro y Pedro respondiendo a Jesús. Y aquí encontramos por tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor. En las 2 primeras respuestas dijo: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Y en la tercera solamente dijo: te amo. ¿Por qué? Saben, cuando Jesús preguntó: ¿me amas? En las 2 preguntas que hacía Jesús,
encontramos la palabra amor, ágape o agapao, en griego, que significa la esencia del amor, el genuino, el amor que proviene de Dios. Mientras la respuesta de Pedro era, te amo, esa palabra amor es fileo, es el amor del hombre, es un amor pasajero, es un amor emotivo, pero Jesús contestaba con ágape, con un amor genuino. Pero también la palabra de Dios dice, apacienta mis corderos. Significa de que Pedro tenía que atender a los nuevos feligreses de la iglesia. En la iglesia no solamente están aquellos hermanos o amigos de vasta experiencia, también hay amigos, hermanos que recientemente entregaron su vida. Cuando dice apacienta mis corderos, Jesús estaba haciendo entender a Pedro que tenía que cuidar también a aquellas personas que recientemente entregaron su vida. Y cuando dice, apacienta mis ovejas, está diciendo, dale de comer a la iglesia. Enseña a la iglesia la palabra de Dios, el alimento sólido que necesita la iglesia. Y finalmente, cuando Jesús le dice, ¿me amas? En la tercera pregunta, está queriendo enseñar de que Jesús iba a dar confianza en el liderazgo de Pedro. Esa entrevista entre Jesús y Pedro realmente nos llama la atención. ¿Saben por qué? Esas preguntas posiblemente tengan la relación con las 3 negaciones de Pedro. Ahora le daba la oportunidad para que Pedro pueda confesar públicamente. Y por eso nosotros vemos aquí cómo Pedro siente la necesidad de relacionarse con Jesús, escuchar la voz de Jesús. Y queremos dar lectura a una cita, Ministerio de Curación en página 400. Ellen White nos dice lo siguiente: 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo, una vez jactancioso, ahora transformado. Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús amaba a Pedro. Jesús había entendido que Pedro estaba madurando espiritualmente. Jesús podía confiar el liderazgo de la iglesia. Públicamente Pedro había pedido perdón a Jesús. Qué alegría es convertir el amor en acción. Qué gozo es entender la palabra, el perdón de Jesús hacia nosotros. Cuando somos embajadores, es necesario que llevemos en gratitud por la transformación de nuestras vidas, llevando el mensaje a las personas que no conocen. Cumplamos el propósito de nuestras vidas, experimentemos la alegría más grande de nuestras vidas. El Señor nos ama, el Señor te ama a ti. Somos pecadores, pero está dispuesto para perdonarnos. Solamente necesitamos aceptar su llamado, necesitamos aceptar el cometido para salvar a muchas almas que están perdidos en el mundo. Así como Pedro, tenemos la oportunidad de salvar a otras almas. Más adelante Pedro llegó a ser gran predicador. Su mensaje había llegado a muchas personas. Muchas personas habían sido transformadas por la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios había confiado en Pedro como un líder, como un predicador, como un discípulo, como un apóstol. Y nosotros también tenemos esa linda oportunidad mientras vivamos en esta tierra. Queremos agradecer a Dios por haber terminado el repaso de la lección. Creo que hemos entendido plenamente esas 3 lecciones a través del estudio.
Jesús dejó el cielo, vino a esta tierra para salvarnos. Pero también hemos entendido un paso muy importante de que Jesús llamó a muchos hombres pecadores para que asuman el liderazgo de la iglesia. La tercera lección también hemos aprendido, tenemos que dar pasos para amar a nuestras familias, amar a la iglesia, amar a nuestros amigos, amar también a nuestros semejantes. Queremos terminar esta corta repaso, el estudio de la lección, leyendo el libro Primera de Juan 3:16. Aquí la palabra de Dios dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Eso qué significa? Jesús entregó su vida por nosotros y nosotros necesitamos dejar nuestras vidas en las manos de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en todo el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.